Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Una mesa de trabajo que hoy vamos a compartir con quienes ya nos acompañan aquí en nuestros estudios en Washington. El profesor Eric Langer, profesor de Historia de la Universidad de Georgetown. Profesor Langer, buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Con José López Zamorano, corresponsal jefe de la agencia de noticias Notimex en Estados Unidos. Pepe, buenos días. Buen día. Gracias por estar con nosotros. Y con Pablo Pardo, corresponsal del Mundo, el periódico de Madrid. Pablo, buenos días. Hola, buenos días. Noticias estas que nos llegan desde Caracas, donde un grupo de miembros de la Guardia Nacional Bolivariana se habrían tomado un lote de armas, se habrían sublevado, y dice el gobierno venezolano que considera rendido y capturado ese intento de rebelión de ese grupo de oficiales de la Guardia Nacional, que ha sido catalogado de traidores a la patria. ¿Hay ruido de sables en las Fuerzas Armadas venezolanas, profesor? Parece que sí. Vamos a ver a dónde va esto. El problema no es de sables, sino creo que también de los civiles, ¿no? Con Guaidó y todo eso, la situación se está complicando para el gobierno de Maduro, y vamos a ver a dónde va eso. La Guardia Nacional en realidad tiene menos fuerza, digamos, militar. Entonces sería muy difícil que ellos sean los únicos en rebelarse y tener algún éxito. Vamos a ver dónde queda esto. Y esto se produce cuando faltan 3 días para unas concentraciones que han sido convocadas precisamente por la oposición, Pepe, este 23 de enero, este miércoles, sí, en las que se llama a los ciudadanos a salir a las calles para defender la democracia. Sí, claro, estas son de alguna manera secuelas, ¿no?, de lo que ha sido considerado por muchos, tanto dentro de Venezuela como en una parte de la comunidad internacional, como las elecciones que fueron conducidas de una manera no muy legítima, en las que resultó electo ahora Nicolás Maduro nuevamente, ¿no? El tema de la participación de militares o de inquietud entre las fuerzas castrenses de Venezuela no es nuevo. Sabemos que hace unos meses hubo versiones periodísticas de que incluso se estaban acercando a Estados Unidos un grupo de militares. No sabemos cuál es la situación, y parte del tema es ese, ¿no? No hay un esquema muy claro de transparencia en cuanto a ese tipo de cosas. Lo que sería lamentable es que, por supuesto, si aún siendo verdad que efectivamente un grupo de militares estaba sublevándose, por supuesto, cualquiera pensaría que lo ideal es que cualquier problema en el tema de Venezuela se canalice por la vía pacífica, negociada, legal, etcétera. Pero por otra parte también, ojalá no ocurra como ha ocurrido en otros países, estoy pensando en Turquía, no sé por qué, cuando las acciones de un grupo sirven justamente como pretexto para lanzarse contra la disidencia, la oposición, creando estas teorías conspiratorias, ¿no? Ojalá pues Venezuela encuentre un camino que sea absolutamente democrático. Pablo. Sí, vamos, yo creo que esto forma parte casi de una pauta, ¿no? Llevamos ya por lo menos 2 o 3 años hablando de que si hay ruido de sables, no hay ruido de sables, de que si las Fuerzas Armadas venezolanas o la Guardia Nacional van a actuar contra el gobierno de Maduro. Al mismo tiempo está también la cuestión de hasta qué punto están, digamos, integradas dentro del régimen de Maduro, si forman parte de él, si no, el papel de los cubanos, etcétera. Yo creo que es parte un poco, digamos, de la desintegración institucional que está viviendo Venezuela. No parece que fuera, por lo poco que sabemos, no parece que fuera una sonada verdaderamente significativa o verdaderamente con peligro para el gobierno de Maduro. Pero lo que sí que está claro es que, digamos, es como uno se despierta por la mañana cada día y pensando, bueno, ¿qué ha pasado hoy en Venezuela? Es decir, ha habido un extraño intento de asesinato del presidente, han detenido a otro jefe de la oposición, ha desaparecido alguien, ha habido una sonada militar. ¿Qué es lo que pasa? Esto, además, pasa 2 o 3 días después de que un grupo de oficiales que se encuentran en Perú, en Lima, hicieron público un vídeo de manera muy formal, frente a una cámara con la bandera venezolana detrás, haciendo un llamado a reconocer a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela y a sublevarse o a no reconocer o a desconocer, y el llamado iba dirigido a las Fuerzas Armadas venezolanas. Sí, pero yo vi ese video, pero me parece que está muy lejos de Venezuela, está en el Perú. No tiene mucho que ver, y obviamente se ve muy bien y muy bonito y todo eso, pero no tiene mucho que ver. Lo que creo que es lo más importante, y yo lo sé todos los días, porque como mi esposa es venezolana y tenemos muchos parientes allá, es que la situación es un estado fallido.
es que la policía no funciona, hay criminalidad por todos lados, la gente se está muriendo de hambre, hay un descontrol social total. Entonces, lo que vemos desde aquí son las partes así oficiales, militares, de la oposición política, pero en realidad eso tiene mucho menos que ver con la realidad venezolana, que es sumamente triste y terrible para la gran mayoría de la población. Y creo que eso realmente es el gran problema que tiene. Entonces, lo que yo veo es una explosión social que va a ver si la gente tiene suficiente energía porque está con hambre para salir y cambiar eso. Y eso es el gran problema ya. Es una tragedia. 9:37 minutos de la mañana. Más noticias de las últimas horas. La senadora Kamala Harris, quien había flirteado en inglés, tonteado, diríamos en mi tierra, con la idea de presentarse a la nominación del Partido Demócrata para aspirar a la presidencia de los Estados Unidos en el 2020, ha despejado las dudas esta mañana cuando ha participado en un programa matinal de una cadena de Estados Unidos para decir que buscará esa nominación, que competirá con sus colegas del partido para que la escojan y pueda competir en el 2020 a la presidencia de los Estados Unidos. Antes que Kamala Harris han dado ese paso la senadora Elizabeth Warren, que tiene un comité exploratorio, el congresista Joaquín Castro y ahora Kamala Harris, quien da ese paso también para sumarse al grupo de los que han dicho que buscarán. Y falta Kirsten Gillibrand también. Chris Gillibrand, sí, otra senadora. Ya es un montón de gente, ¿no? Sí, tiene toda la razón. Y Joe Biden. Pero no ha dado el paso. No, Joe Biden no ha dado el paso. Todavía no da el paso. Yo creo que la figura de Kamala Harris es extremadamente atractiva, ¿no? Es hija de padre jamaiquino, madre india. Es una figura identificada siempre con las corrientes progresistas del Partido Demócrata. De alguna manera, este lanzamiento de la candidatura no es sorpresivo. Todo el mundo anticipaba que Kamala Harris era una de las más fuertes aspirantes. Lamentablemente, en las encuestas que se han hecho no la tomaban en cuenta. Sabemos que Joe Biden, el ex vicepresidente, que todo el mundo espera que tome una decisión pronto, tiene las mejores posibilidades de ser electos, si tomamos en cuenta en este momento el ánimo de los demócratas y probablemente después el senador socialista Bernie Sanders, que ya la buscó en 2016 sin lograrlo. Pero creo que Kamala Harris se ha manifestado y se ha mostrado como una senadora muy eficiente. Creo que los intercambios más interesantes con los personeros de la administración Trump en el Senado han venido por parte de Kamala Harris. Ha jugado un papel básicamente lo que fue en California, una fiscal que está poniendo en el banquillo de los acusados, especialmente altos funcionarios. Recuerdo la comparecencia, por ejemplo, de Kirsten Nielsen. Realmente las preguntas que le hizo la senadora Harris fueron muy fuertes. Se esperaría que ese fuera el tipo de campaña que haría, así que me parece muy interesante que se sume a la carrera. Es un campo, como dijimos, muy competido. Hay demasiados competidores en este momento y esperamos todavía mucho más, pero creo que pone un elemento muy importante, especialmente porque ella ha promovido temas de gran calado, como es, por ejemplo, el tema de la reforma del sistema de justicia criminal. Lo hizo junto con Rand Paul. Quiere decir que es una persona que está dispuesta a lograr acuerdos bipartidistas en el Senado, algo que hace mucha falta en este momento político en Washington. Yo creo que, bueno, es muy curioso porque efectivamente, como comentaba José, aquí se va a presentar todo el mundo. O sea, por presentarse, por tener comités o por tener a gente explorando la posibilidad de entrar en la campaña, está hasta el fundador y expresidente y consejero delegado de Starbucks, Howard Schultz. Con lo cual, digamos que esto se va a convertir en una especie de circo. Es además muy inusual que a falta de 22 meses ya llevemos 4 o 5 candidatos. Pero a mí lo que me parece interesante es que claramente por ahora los que se están presentando son del ala izquierda del Partido Demócrata. Es decir, Kamala Harris es claramente izquierda. Kamala Harris ha defendido la abolición del ICE, del organismo de inmigración de Estados Unidos. Kirsten Gillibrand representa mucho el ala de Me Too, feminista, etc. La senadora Elizabeth Warren es muy anti-Wall Street. Digamos que el Partido Demócrata ahora mismo está dividido en dos partes. Una la que, digamos, atrae más un voto más joven, urbano, etc. Y otra la que cree que hace falta justo lo contrario, un hombre
blanco más mayor para competir contra Donald Trump. Ahí, por ejemplo, está Sherrod Brown, que es senador por Ohio, y está sobre todo Joe Biden. Entonces yo creo que es muy interesante lo que va a pasar. Por otra parte, yo no me acuerdo exactamente, pero ¿no definió cuando era fiscal de California Barack Obama a Kamala Harris como la fiscal más guapa de América? Lo hizo así, y vimos imágenes cuando caminaba y se acercaba él a Kamala Harris, veíamos la mirada que le echaba Michelle Obama. Michelle Obama. Pero déjame decirte, yo creo que también el hecho... ¿Tú crees que Obama Oiga, ¿cómo les gusta especular? Lo iba a decir, pero ya que... Eso es pura especulación. Eso tiene que ver... No. Yo creo que eran políticamente muy cercanos. Todo tiene que ver, profesor. Políticamente eran muy cercanos Kamala Harris y Barack Obama. Y yo creo que, obviamente, si ella decide lanzarse, yo creo que Barack Obama va a ser uno de los fuertes partidarios. Pero también hay que tomar en cuenta un dato, que es la realidad política de Estados Unidos. Muchas figuras que se lanzan a la nominación realmente no tienen muchas posibilidades. Eso es una verdad objetiva. Y lo hacen precisamente para situarse como posibles candidatos a la vicepresidencia, ¿no? Entonces, en la medida que alguien se vaya depurando el campo, muy probablemente algunas de estas figuras que aparezcan por allí, ¿no?, y que no tengan posibilidades reales, muy probablemente van a ser consideradas como candidatos a la vicepresidencia. Espero que no sea el caso de Julián Castro, ¿no?, el exsecretario de Vivienda, porque me parece que tendría buenas posibilidades. Es la encarnación del sueño americano. O sea, una familia humilde, su abuelita vendía pozole para que los jóvenes pudieran estudiar. Exacto. Hablaba con una activista nicaragüense que conoce a la familia y decía, realmente la abuelita y la mamá, o sea, limpiaban casas. Es decir, trabajaban en el trabajo doméstico para poder, y esos jóvenes, tanto Julián como su hermano Joaquín, legislador, ahora que está a cargo del Caucus Latino, pues han mostrado con su esfuerzo, con su dedicación, que pueden ser una historia de éxito muy vendible en la política de Estados Unidos. Le tengo que decir que Julián Castro es quien está al final de las encuestas de popularidad entre los demócratas, que son los que votan en las primarias, no el país en general, sino en las primarias, que es el primer estadio que tienen que superar los candidatos para llegar a la nominación. Eso no le da muy buenas perspectivas. Como probablemente a la vicepresidencia pudiera ser muy interesante como una fórmula de los demócratas. Se puede poner Texas. Pero fíjese, juego, sí, pero fíjese bien. en una cosa. Kamala Harris es mujer y es claramente inmigrante o de padres inmigrantes, lo cual hace que tenga más componentes desde el punto de vista atractivo en una estrategia de alguien que necesita un buen vicepresidente, un vicepresidente que lance un mensaje optando por Kamala Harris que no por Julián Castro. Sí, podría ser. O sea, yo creo una cosa también. A falta de 20 meses para unas elecciones, tratar de adivinar quién puede ser el candidato es como tratar de adivinar quién puede ganar la Liga de Fútbol del año que viene. El Barcelona. El Barcelona. Bien, sí. Pero fíjate, pero no olvides que, por ejemplo, si la idea de tener a Kamala Harris... de la Liga de Fútbol de Argentina. Ya, ahí Si la idea de tener a Kamala Harris de alguna manera, por lo que refleja, traer el voto de las minorías, etcétera, ya nos dimos cuenta, especialmente por la elección en Alabama, el escaño que dejó Jeff Sessions, que no necesitaron tener un candidato de las minorías, el candidato fue blanco, para arrasar con más del 90% del voto afroamericano en Alabama. Es decir, quiere decir que hay en este momento, ¿no?, tal nivel de ansiedad de cambio entre las minorías que probablemente no necesiten a una afroamericana en la fórmula. Pero en el caso de los latinos, todavía recordamos tristemente que 12 millones de latinos no votaron en las elecciones presidenciales de 2016, a pesar de que fueron blanco de toda esta hostilidad de la campaña de Donald Trump. Entonces, la presencia de... Y a pesar de las campañas, y a pesar de las para que se apuntaran. Hubo en todo el país, todos tuvimos testigos. ¿Cuántos eventos no cubrimos, Gustavo? Decenas de eventos y muchas organizaciones y no salieron a votar. Entonces, probablemente la presencia de un latino quizá pueda cambiar esa dinámica. Ojalá que sí, hay mucha línea que cortar con todo eso. Creo que es muy temprano todavía. A mí me gusta mucho Kamala Harris en comparación a otros. Yo escuché al señor Castro cuando dio su primer discurso, que a mí me pareció un poco débil. No tuvo ese carisma que tenía que mostrar. Sí, joven, todos una cara joven, pero empezó, me parece bien, agradeciendo a su mamá, que me parece muy bien, pero no tiene esa cosa con el espectáculo y todo eso, que sí hay que competir con Trump en eso, y si empiezan así, eso no se va a dar. Vamos a cambiar de asunto. Pablo, en las últimas horas hemos visto a la población colombiana
salir a las calles para decirle no al terrorismo. Un atentado la semana pasada dejaba 21 muertos en Bogotá y ponía fin a lo que algunos llamaban proceso de negociación con el Ejército de Liberación Nacional. El gobierno de Colombia ha dicho que levanta la orden de búsqueda y captura de los 10 negociadores que están en Cuba. El desenlace de ese proceso de paz se complica claramente. Sí, desde luego, se complica claramente. Es decir, bueno, el ELN también es un grupo, por lo que yo sé, bastante fracturado. Es decir, no sabemos hasta qué punto tiene como una cadena de comando y control unificada, o esto puede haber sido algún grupo que actúe más o menos por su cuenta, pero desde luego... bueno, evidentemente, ocasionar esta masacre no le deja muchas opciones al gobierno de Iván Duque en términos de negociar. Así lo ha dejado claro al romper las negociaciones, al pedir a Cuba que acabe con el asilo y la protección de los terroristas del ELN. Y bueno, digamos que es además militarmente un grupo que no tiene ninguna posibilidad, que está arrinconado en una zona en el... oeste del país y siempre tengo problemas con el este, en el oeste en todas partes. El este, ¿no? Porque es cerca de Venezuela. Exactamente, perdón, en el este. Y digamos que no tiene ninguna posibilidades, pero bueno, evidentemente pues, bueno, el proceso de paz ahora mismo está aparentemente muy dañado y para restaurarlo va a llevar muchísimo tiempo. Pepe. Sí, definitivamente esto obviamente como decía, es una complicación mayor. Ya hay una petición de una orden de detención de los líderes del ELN que están en este momento en Cuba. Todos sabíamos que el presidente Duque había mantenido pues de alguna manera este escepticismo, ¿no?, al modelo de continuar negociaciones de paz con un grupo mientras este grupo continuaba cometiendo actos terroristas o ataques o secuestros, etcétera. Creo que de alguna manera pues esto le sirve como munición, le valida esa perspectiva de que no es posible entablar negociaciones serias de paz mientras una de las partes siga cometiendo actos, obviamente, que generan desestabilidad en el propio proceso. Me parece que para la administración Duque fue una cosa bueno, perfecta en el sentido de que él no quería llevar el proceso de paz. Entonces, es una excelente excusa para no seguir con eso y así puede contener a la uribista de su coalición y al mismo tiempo apunta hacia la paz con esa marcha tan grande de todas las tendencias, casi todas las tendencias allá. Entonces yo creo que así Duque puede utilizar eso para aumentar de popularidad y volverse el duro otra vez, como de alguna forma lo había implicado durante su campaña electoral. Sí, el ELN desde luego que se lo ha puesto en bandeja a Duque. Para romper unas negociaciones, ocasionar una masacre así es perfecto. Sí. Cambiamos de asunto antes de cerrar este primer bloque de este club de prensa de hoy. Hay conmoción en Ecuador. 2 sucesos están creando esa conmoción. El primero, la noche del sábado, cuando una ciudadana ecuatoriana embarazada era asesinada a cuchilladas por un venezolano. La reacción de la población ha sido la de perseguir a venezolanos que han buscado asilo, refugio en el país y el presidente Lenín Moreno dijo: les hemos abierto las puertas, pero no vamos a sacrificar la seguridad de nadie. Las imágenes esta mañana que nos llegaban de esos asaltos de ecuatorianos enfurecidos en los que entraban en las casas donde residían los venezolanos que habían llegado, sacando sus pertenencias, prendiéndoles fuego, persiguiéndoles, incluso en algunos casos puntuales, pero existentes, llegando a las manos, a la violencia. Pepe. Sí, bueno, todo mundo esperaría, por ejemplo, en este caso, en el caso de Ecuador, ¿no?, que si tienes a un huésped, a quien probablemente le estás dando algún tipo de asilo, albergue, etcétera, se comporte de una manera legal. No le abres las puertas a alguien a tu casa para que esta persona cometa un delito, ¿no? No sabemos las circunstancias específicas en que ocurrió ese asesinato. Parece que era su expareja, había algún elemento sentimental ahí, pero de cualquier manera, pues ningún asesinato de estos es criticable, es condenable. Pero por la otra parte, ¿no?, esta idea de que porque un venezolano en cualquier circunstancia haya asesinado a una ciudadana ecuatoriana sea ahora utilizado como excusa para atacar violentamente a otros desplazados o asilados de Venezuela me parece absolutamente inapropiado. Y francamente me recuerda estas escenas
usadas políticamente aquí en Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump utilizaba el hecho de que un inmigrante indocumentado había atropellado a una persona para reactivar toda una campaña en contra de todos los inmigrantes indocumentados en el país, cuando sabemos que la tasa de criminalidad de los indocumentados es menor que la tasa de los nativos, ¿no? El presidente Lenín Moreno ya había de alguna manera mostrado esta idea de querer bloquear a estos venezolanos imponiéndoles un requisito del pasaporte desde el año pasado. Fue bloqueado en los tribunales. Sería muy triste que se utilice este caso específico como una excusa para lanzar una política anti-inmigratoria contra los venezolanos. Los refugiados venezolanos vienen de todas partes y de todas capas sociales, y hay elementos criminales también, como hay en todos, pero obviamente la gran mayoría no es criminal ni de eso. Más bien, otra vez, insisto, mi esposa hasta tiene varios primos y sobrinos en Perú, en Ecuador, en Colombia, refugiados ya. También, que obviamente no son criminales, nada de eso, pero el problema es esa reacción, ¿no? De decir, una persona que hace algo malo entonces se aplica a todo el grupo, que es justamente lo que Pepe dice. Pasa acá también la xenofobia, todo eso, que es muy, muy triste y más bien preocupante, porque no debería ser así, porque no se puede así generalizar. Sí, yo creo que hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Por un lado, las oleadas masivas de refugiados siempre ocasionan tensiones. Y esto da igual que sea en América Latina, que sea en Europa, que sea en Asia, con los refugiados afganos, por ejemplo. Pero aquí los primeros que tienen que ser responsabilizados son los gobiernos nacionales. Es decir, si el gobierno venezolano se le está yendo la gente, a los primeros que hay que pedir explicaciones es al gobierno venezolano, en su momento al gobierno sirio o al gobierno de donde sea. Esto es lo primero. Lo segundo, a mí lo que me gustaría saber serían estadísticas de conjunto, del total, del agregado, porque en estos casos siempre, como comentaba José, siempre se sacan los ejemplos con nombres y apellidos muy personalizados, pero nunca sabemos las cifras reales. Por ejemplo, ahora mismo también en Europa está convirtiéndose en una estrategia muy común decir que los ataques a mujeres, los feminicidios, los hacen inmigrantes. Se ha dicho en España, lo ha dicho un partido de ultraderecha, Vox, se está diciendo ahora mismo, por ejemplo, también en Austria, etcétera. Sin embargo, luego las estadísticas en agregado, por ejemplo, demuestran pues lo que comentaba, creo que el profesor, o José, no me acuerdo, que por ejemplo, los inmigrantes cometen menos delitos aquí que los estadounidenses. En España, por ejemplo, los colombianos que viven en España cometen menos delitos que cometemos los españoles que vivimos allí. Es decir, veamos los casos con nombres y apellidos, pero veamos también las cifras generales, cuántos ecuatorianos o cuántos españoles cometen actos delictivos. Primera pausa en nuestro club de prensa de hoy. Este fin de semana se ha producido una oferta por parte del presidente Trump para acabar con el cierre de la administración, que ya lleva 30 días, más de 30 días, 31, y los demócratas le han dicho que no. Al volver conversamos con nuestra mesa sobre los detalles. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Si les digo que es el cierre parcial de la administración más largo de la historia, ya no es titular, lo hemos repetido desde la semana pasada. Estamos en el 31º día de una administración federal cerrada parcialmente y que tiene en jaque las negociaciones entre los demócratas, particularmente el liderazgo demócrata de la Cámara, Nancy Pelosi, y Chuck Schumer del Senado, junto con el presidente. El fin de semana se produjeron movimientos. En un gesto inusual, Donald Trump se dirigió a la nación a las 3 de la tarde del sábado para hacer una propuesta que dijo era de sentido común. Ofrecía 3 años de extensión de seguridad para los jóvenes soñadores, que son aproximadamente unos 800.000 registrados, 1.800.000 si contamos lo que sería el conjunto de jóvenes que responden a ese perfil, llegados en la infancia de manera irregular, es decir, no tienen ellos ninguna culpa y solo han crecido en Estados Unidos, cierro el paréntesis, y también a los que se benefician del TPS, el estatus de protección temporal, particularmente centroamericanos, pero también hay algunos haitianos.
Ese es el grueso fundamental de los beneficiarios del TPS, que también ha sido cancelado con la advertencia de tiempo suficiente para que puedan hacer sus planes los afectados por parte de esta administración. Trump dice que les ofrece una extensión de 3 años después de haber cancelado esos 2 programas, a cambio de que los demócratas le den 5.700 millones de dólares. Brevemente, la respuesta demócrata ha sido no, no es un punto de inicio, porque estos programas no dan, profesor, seguridad a las vidas de los afectados. Bueno, en realidad yo creo que no es la razón por la cual los demócratas han rechazado eso, sino que ellos dicen primero hay que abrir el gobierno, después negociamos, porque no puede ser forma de poner como rehén el gobierno y que no funciona para que entonces haya negociación, porque más bien lo que ofreció Trump era lo que había quitado. Entonces, muy fácil entonces quitar otra cosa y después dice, bueno, negocio para darte eso por un tiempito más y ya, pero igual tengo el derecho de parar todo y que el gobierno no funciona y todo eso. Y obviamente no es un cierre total, ¿no? Eso hay que entender, es 25% del gobierno, pero eso incluye, por ejemplo, la Guardia en las fronteras, el TSA, ¿no? Así que de seguridad en los aeropuertos y todo eso. Y además, obviamente, hay gente que está sin sueldo ya más que un mes. Y los, por ejemplo, de la TSA, que sí tienen que trabajar, pero no son pagados, tienen un salario mínimo, ganan, no sé, 10, 15, 20, bueno, menos que 20 pero dólares por hora, como, no sé, 12, algo así, que es poquísimo acá, porque obviamente los costos de vida son muy altos. Entonces, es una cosa inusitada y me parece que los demócratas tienen la razón en eso, que primero hay que abrir el gobierno porque no se puede trabajar en un sistema político donde uno puede cerrar el gobierno y decir, bueno, entonces si ustedes no hacen lo que yo quiero, porque solamente 33% de la población está a favor del muro. Yo, por ejemplo, como ciudadano, no quiero que gasten mi dinero que yo estoy pagando impuestos para una cosa que no sirve para nada. Hoy leía que el sueldo medio de un agente del FBI, ¿saben de cuánto es? $37.000. Sí. $37.000 en Washington, D.C. Además, es decir, brutos, antes de impuestos. Antes de impuestos, efectivamente. Sí. Pablo. Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo. Es decir, Trump lo que ha ofrecido en una arranque de extraordinaria generosidad ha sido volver a la situación, en el caso específico de los Dreamers, anterior a que les quitara el derecho a estar en Estados Unidos. Es un tipo de negociación que, bueno, que no sé, a lo mejor le funcionaba para no pagar a los contratistas cuando le construían edificios, pero que no parece que sea una forma muy seria de negociar en un sistema democrático. Y en el caso de las personas que viven aquí, pues porque en sus países hay conflictos, hay catástrofes, etcétera, pues es todavía un caso más sangrante lo que ofrecía Donald Trump. Básicamente era una oferta absolutamente vacía. Claro que no está en el ADN de Donald Trump negociar y al mismo tiempo... Es el mejor negociador del mundo. Sí, efectivamente, bueno, por eso ha quebrado 4 veces en su carrera, vamos, porque negocia muy bien. Sí. Entonces, yo creo que es claramente pues bueno, un desastre, y además yo creo que está... yo incluso pienso que hay hasta casi como un componente de venganza personal por parte de Donald Trump y de parte del Partido Republicano. Cuando uno lee cierta prensa republicana, como el International Business Daily, por ejemplo, que es un periódico financiero republicano, literalmente atacan a los empleados del gobierno diciendo que viven demasiado bien, etcétera, etcétera, cosas que son verdaderamente, bueno, falsas en muchos casos, o prácticamente todos los casos, y además completamente irresponsables. Pero bueno, tenemos también el caso de esta ciudad.
esto va a destruir a Washington. Es decir, la facturación de los restaurantes en Washington ha caído un 20% desde que empezó el cierre del gobierno. Sí, hoy leía que han extendido una promoción, una iniciativa que se llama la Semana de los Restaurantes, la Restaurant Week, y que ofrecen menús de calidad a precios asequibles para que los ciudadanos puedan probar esos restaurantes y luego con el boca a oreja que la gente vaya cuando son ya los días normales. No solo desde el punto de vista económico, también de la percepción. Si hay ciudadanos en Estados Unidos que aspiran a tener un trabajo de servicio a su país y estabilidad económica, cuando uno llega a ser funcionario dice, bueno, esto lo tengo asegurado, pase lo que pase, pues pase lo que pase no, porque cuando hay un cierre hay quienes están a punto de perder sus casas no solamente no pudiendo pagar facturas. 5 millones de empleos en el sector privado dependen de la administración. Es decir, hay empresas muy famosas, Boeing, Lockheed, todas las grandes empresas de defensa, los astilleros, Chemonix, que es una empresa de ayuda al desarrollo muy grande, todos estos dependen de contratos del gobierno y están ahora mismo muy pendientes de lo que pase. Pepe. Yo solo espero que ese problema no se traduzcan, por ejemplo, en los operadores de tráfico aéreo, ¿verdad? Porque cuando empiecen a declararse, entre comillas, enfermos, vamos a tener serios problemas. Ojalá que no los sean... supervisores de la calidad de los alimentos. Por ejemplo, del agua, ¿no? Sí. O sea, ese tipo de cosas. O de la custodia de las instalaciones nucleares, ¿no? Es decir, es increíble el daño, las secuelas que esto provoca. A mí me parece que el presidente Donald Trump, con este mensaje, con esta propuesta que lanzó el fin de semana, buscaba tres cosas fundamentalmente. Mostrar que no era rehén de la ultraderecha de su partido y de los comentaristas, ¿no? Tratando de mostrar, número dos, flexibilidad, mostrar que podía, por ejemplo, desechar ya por completo la idea del muro de esquina a esquina y hablar de bardas metálicas, barrotes, en algunas partes dijo estratégicas, que era un intento del paso de dividir a los demócratas, porque algunos demócratas sí favorecen la reja en áreas estratégicas, ¿no? Y por otra parte, reducir el costo político para él y para su partido de este prolongado cierre. Sin embargo, con esta propuesta a medias, no convenció absolutamente a nadie. ¿A nadie? No convenció a los increíble. Dreamers, porque lo que primero, si hubiera hablado en su vida con un Dreamer, lo que el Dreamer te hubiera dicho, lo que requerimos es estabilidad de largo plazo. Lo que queremos es una solución permanente en todas sus demandas, en todas las protestas que hemos estado tú y yo, Gustavo. La demanda permanente es, queremos algo de largo plazo, algo fijo, una legalización. No solo eso, sino que hoy su caso está en la Corte Suprema y por lo tanto están protegidos por las decisiones de la justicia. No les dio absolutamente nada, porque probablemente de cualquier manera estaban protegidos temporalmente. Lo mismo con el TPS, quieren una estabilidad de largo plazo. La idea de este muro de 5.7 mil millones no es una propuesta seria, porque obviamente los demócratas ya vimos que están de alguna manera divididos y totalmente opuestos a darle un triunfo político. Así que absolutamente con esta propuesta no logra nada. Me da la impresión que al contrario complica las cosas. Los demócratas también, creo yo, que están casados con la idea de que no van a negociar absolutamente nada a menos que se reabra el gobierno, lo cual puede ser una estrategia muy buena políticamente para ellos, pero muy mala para las personas que dependen del gobierno. ¿Por qué razón me parece que es así? Porque los demócratas ya habían dado cierta flexibilidad, al menos no el liderazgo, pero muchos demócratas, de decir, ok, no estamos a favor del muro, pero estamos a favor del muro en áreas donde se justifique algún tipo de barrera. En este momento el liderazgo no está entreteniendo ninguna posibilidad de ninguna negociación a menos que se reabra el gobierno. Eso obviamente tiene un impacto real porque no va a haber, con la posición intransigente entre ambas partes, no se ve un escenario en el cual se reabra pronto el gobierno. Pero estamos hablando de pormenores aquí. En realidad lo esencial es, lo que Trump quiere hacer con esto es decir, bueno, las elecciones las perdí, pero no importa porque igual me voy a imponer. Y los demócratas dicen, no, esa elección que del 2018 vale y nosotros también tenemos pito que tocar, ¿no? Entonces, eso creo que es muy importante poner eso en ese contexto. Es una lucha por el poder y para Trump, para ver si él se puede sobreponerse sobre los demócratas para mostrar que realmente son una fuerza independiente y que pueden parar de alguna forma a Trump. Porque si no pueden pararlo en esto, no le pueden parar con nada. Eso creo que es la esencia. Vamos a cambiar de asunto. Seguro que sobre este último tendremos tiempo de seguirlo conversando. En México se ha actualizado la cifra de muertos en la explosión de esa fuga de gasolina que servía para que ciudadanos robaran el combustible de Pemex para uso o bien doméstico o bien para revenderlo. ¿Es lo que en mexicano le llaman, Pepe?
Huachicol, huachicoleo. El huachicoleo. Bueno, pues la explosión que se produjo en Tlahuelilpan, si lo he pronunciado bien. Tlahuelilpan. Madre mía. Mis disculpas para los ciudadanos. En cualquier caso, se ha actualizado la cifra de muertos y hay polémica, Pepe, por la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que parece no tuvieron una respuesta adecuada al incidente. Tlahuelilpan es una palabra náhuatl que significa lugar donde se riegan las tierras, ¿no? En este caso había un riego, pero era de combustible. Yo creo que antes de responder a tu pregunta directamente, yo creo que hay que ver el bosque primero, ¿no? Y el bosque es esta, me parece, muy encomiable decisión, muy valerosa políticamente por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador de confrontar de una vez por todas este problema del huachicol. Es un problema ingente, es un problema de robo a la nación. Estamos hablando de 60,000 millones de pesos anuales, ¿no? Es decir, es una cantidad realmente impresionante que tiene que ver no solamente moralmente, ¿no? El hecho de que se esté haciendo este robo, sino todo el impacto que tiene en términos de desarrollo, todo el dinero que le está quitando a la nación que podría ser destinada, por ejemplo, para el combate a la pobreza, para buscar la igualdad, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho de que por muchos años aparentemente no haya habido acciones significativas o eficaces o de las dos, y que él esté confrontando el problema y creando temporalmente algunas vicisitudes, ¿no? Inconveniencias para la gente que carga su gasolina, porque ha habido de alguna manera problemas en el abasto en alguna zona del país, no en todo México, en algunas zonas localizadas, cerca de algunos ductos. Y el hecho de que a pesar de que lleve esta batalla, esta ofensiva, tenga un alto nivel de aceptación popular, ¿no? Lo que está haciendo, ¿no? Unos números sin precedentes, ¿no? Que la mayoría de la población acepte las inconveniencias porque están viendo que va a haber algún efecto duradero para combatir esta actividad básicamente criminal, ¿no? Que es el robo de los combustibles de la nación, ¿no? El tesoro de la nación, ¿no? Me parece sumamente importante, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo aquí, obviamente, es una expresión de los miles de incidentes individuales que ocurrían cada año, ¿no? Han estado reduciéndose ahora porque la decisión que hubo fue cerrar algunos de los ductos y hacer la distribución de la gasolina en pipas, de tal manera que se redujera la posibilidad de hacer estos pinchazos que con las consecuencias letales, fatales que ha tenido para decenas de personas, ¿no? Entonces, ese es el contexto general. Ahora he oído justamente que una de las preguntas que surgieron a raíz de aquí fue el hecho de que cuando se hizo este pinchazo, de alguna manera se corrió la voz en esta población, que es muy pequeña, son alrededor de 20,000 habitantes en el estado de Hidalgo, y llegaron cientos de personas con unos bidones extraordinariamente grandes, llegaron personas con tinas de baño, ¿no? A este lugar, con cubetas, ¿no? Que habría que ver de dónde, cómo es que todo el mundo tenía tantos bidones tan rápidamente, de una cantidad que no es usual tener en tu hogar. Probablemente va a ser parte de la investigación, cómo se enteraron y por qué tenían esto, ¿no? Y obviamente llegó un número tal de personas, más de 800, que los 25 soldados que había allí no los pudieron contener. Las primeras investigaciones arrojan que les pidieron que no se acercaran porque era peligroso, ¿no? Las personas no solamente se acercaron, había familias enteras allí, sino que además se mostraron agresivos contra los soldados, ¿no? Entonces, obviamente, de ahí surgen estas preguntas. Obviamente, me parece que de esta tragedia debe de aprenderse muchas lecciones. Probablemente reflexionar, por una parte, esos protocolos de la interacción entre la fuerza de la autoridad legal, legítima, y los pobladores en este tipo de casos, y muchas otras cosas más. Sí, yo creo que mirando todavía más desde lejos, más al bosque, es decir, yo creo que eso también, todo lo del huachicol, es huachicol, ¿verdad? Huachicol. Pone de manifiesto un problema que tiene toda la región de América Latina, dos problemas. Uno es la economía informal y otro es, digamos, el respeto por la ley o por las instituciones, sobre todo en materia económica. Es decir, en México, dentro de la economía informal, me parece que la economía informal es mayor que la economía formal, viene a ser como el 56%, una cosa así, perdón, el 56% de la población está involucrada en la economía informal, que supone la cuarta parte de la economía nacional. Y hay países como Guatemala, creo que donde supera el 70%, etcétera. Y incluso ahora mismo en América Latina la economía informal ya es en relación a la economía de los países mayor que en África. Y evidentemente este es un problema que en este caso, en el caso del huachicol, pues es evidente, pero que los latinoamericanos tienen que abordar, claramente. Vamos a hacer una nueva pausa en nuestro club de prensa de hoy. Regresamos en unos minutos. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa.
Seguimos en nuestra mesa de trabajo con el profesor Eric Langer, con José López Zamorano y con Pablo Pardo. Hoy conversando cuestiones de la actualidad que nos deja también este fin de semana imágenes de marchas en las principales ciudades de Estados Unidos, Los Ángeles, en Washington, en Nueva York, en la que miles de ciudadanos, mayoritariamente mujeres, pero familias y también hombres, salieron a las calles en lo que se conoce ya como la Marcha de las Mujeres, convocada por las redes sociales hace 3 años y que ha tenido una notoriedad, un éxito en las ediciones anteriores. En esta, Pablo, hemos visto cómo la participación no ha sido tan multitudinaria, aunque bastante generosa, pero no como en las anteriores. Pero sí sabemos que en el liderazgo de esas marchas, de esas convocatorias, hay divisiones ideológicas. ¿Se está debilitando? Sí, parece que está debilitando. Ha habido acusaciones de antisemitismo porque una de las organizaciones pues, ha apoyado a, creo que es el reverendo Louis Farrakhan, que es un líder de la minoría negra de Estados Unidos que es bastante antisemita, aunque Farrakhan apoyó a Trump en las elecciones, pero bueno. Pero sí, es cierto que se ha debilitado. Normalmente es muy difícil mantener este tipo de movilizaciones a lo largo del tiempo. Y de todas formas, la Marcha de las Mujeres tiene una cuestión, un componente que a mí me llama mucho la atención, que también hemos visto en España en otros movimientos similares. Es decir, la Marcha de las Mujeres se produce 2 meses y medio después de que Donald Trump gane las elecciones. Y Donald Trump gana las elecciones en gran medida porque una gran parte de los votantes no tanto porque los votantes de Trump voten, sino porque los votantes de Hillary se quedan en casa. Entonces, es decir, tal vez la gente lo que tendría que pensar es más en votar y menos en hacer marchas. Siempre tan irónico. Bueno, sí, pero me parece justamente, tienes razón en eso, pero más bien justamente eso se ha dado en las últimas elecciones, que hay mucho más mujeres que están en la Casa de Representantes en particular, y con Alexandria Ocasio-Cortez, por ejemplo, y otras que realmente se han vuelto voceras para una nueva generación de mujeres y de mujeres jóvenes también. Y creo que en realidad la marcha, como se ha vuelto rutina ya hasta el 3er año, ya no es tan importante porque en realidad la importancia está en otras cosas. Está en las estructuras de poder, donde las mujeres ya están teniendo más y más efecto. Y también el problema con las mujeres muy difícil. Bueno, yo soy hombre, así Perdón, que... ¿qué quiere decir el problema con las mujeres? Es bueno, más difícil. Se está metiendo en un problema usted solo, pero adelante. Sí, gracias por dejarme sacarme de ese hoyo en el cual me estoy metiendo. Sí, yo le doy la opción, No cabe más profundo. Es que el problema de las mujeres es que la mujer es una generalización. Hay mujeres de muchas tendencias políticas, de muchas cosas, entonces decir la mujer, como decir el hombre en sí, no sirve mucho. Y la marcha de las mujeres, que más que todo es del centro izquierda, de la centro izquierda en Estados Unidos, bueno, tiene algo que ver, pero en realidad yo creo que era ya visible que iba a pasar eso porque hay una diversidad tan grande entre las mujeres, porque no es un grupo solamente, sino muchos grupos, y consolidarse es muy difícil. Claro, y esta tendencia también la hemos visto en otras marchas. Por ejemplo, la marcha por la vida o la marcha de la vida el viernes, que se celebró también y precisamente representaba, como dijimos en este programa, las 2 grandes Américas que se reflejan también en la política estadounidense. Yo creo que estamos sobreinterpretando los números, ¿no? Es decir, la percepción de que porque hubo menos personas se está desinflando el movimiento. Después, ¿por qué nos acusan a la prensa de enfocarnos en lo negativo? Lo que es una realidad es que en este momento, en este año, tenemos 102 mujeres en el Congreso de los Estados Unidos, que es un número histórico, ¿no? Tenemos a las primeras 2 nativoamericanas en el Congreso, tenemos a la primera legisladora musulmana, ya lo mencionó el profesor, a la representante electa más joven de la historia, que es Alexandria Ocasio-Cortez. Tenemos un número sin precedentes de minorías. Entonces me da la impresión de que tenemos que compensar esto que vimos en términos de los números, y no hay que olvidar que a veces el clima juega un papel muy importante. Con estas temperaturas gélidas que hay en Washington, muy pocas personas tienen ganas de andarse manifestando en la calle, con la realidad de que vimos un nivel de participación sin precedentes de las mujeres, no solamente como votantes,
sino como personas que se postularon a cargos públicos. Y creo que eso sí vale la pena destacarse. Y es un triunfo del movimiento y es un triunfo general de los derechos de la mujer. Y del Me Too también, ¿no? Sí, que no hemos hablado de eso. Pablo. Sí, bueno, yo no tengo nada que añadir ante semejantes proclamas, ¿no? Desde luego, es evidente que las mujeres... No, pero sí que puedes responder a lo que decía el profesor y lo que explicaba también. Tú llamabas a la movilización, decías menos manifestarse y más votar. Sí. Y en el fondo los dos argumentos de nuestros compañeros en la mesa de trabajo responden un poco a tu afirmación. Más mujeres en el Congreso, por primera vez el número máximo en la historia, y movilización masiva en las últimas elecciones de medio término. Bueno, porque me han hecho caso, porque han votado y ahora dejan de manifestarse. Ah, bueno, qué interesante. En una democracia las manifestaciones... Es el novio más grande del cual... Las manifestaciones son muy bonitas, pero es decir, si no votas, pues eso. Y evidentemente de lo que se va a tratar mucho en las elecciones del año 2020, es decir, si los demócratas quieren tener una oportunidad para ganar a Donald Trump, tienen que movilizar su voto, tienen que hacer que la gente vote. Eso es lo que pasó en las elecciones de medio término de ahora y eso es lo que tiene que volver a pasar en el año 2020. Nueva pausa en nuestro club de prensa de hoy. Al regresar hablaremos del Partido Popular Español, que este fin de semana celebró su convención nacional. Una convención que certificó el giro a la derecha de esa formación histórica de la actual democracia española. Ya regresamos. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Fue seguramente, como dicen muchos analistas, el discurso más duro del actual presidente del Partido Popular Español, Pablo Casado. Este fin de semana clausuró la Convención Nacional de su partido, en el que se certificó un giro a la derecha, especialmente por el ambiente que vive España, en el que están surgiendo dos grandes partidos y parece que entre los tres de derecha y centro-derecha hay una competición para ver quién gana el voto de la derecha. Vox, que es el que ha aparecido más a la derecha en ese espectro político, y el Partido Popular y Ciudadanos. Tenemos que esperar que Pablo Casado no le haga caso a los críticos propios y sí a las bases que están buscando esa radicalización a la derecha. ¿Pablo? Bueno, yo creo que Pablo Casado está en una situación bastante complicada. Por un lado, porque su liderazgo del PP, aunque parece haberse reforzado tras este Congreso, tampoco es, digamos, unánime. Y en segundo lugar, porque el Partido Popular, que es el partido tradicional conservador de España, se encuentra en una situación un poco complicada porque tiene a su derecha Vox, que le está quitando, para su sorpresa y para sorpresa de todo el mundo, le ha quitado una parte apreciable de los votos, le ha quitado una parte apreciable de los votos en Andalucía. Es algo que el PP no se esperaba y que prácticamente nadie se esperaba y que ahora puede replicarse en las próximas elecciones a los ayuntamientos y al Parlamento Europeo que se celebran a finales de mayo. Por otra parte, en el centro del espectro político está Ciudadanos, que también le está quitando una parte del voto al PP, sobre todo en el voto más joven. Entonces, Pablo Casado, digamos que juega una baza muy complicada. Pablo Casado lleva toda su vida preparándose para el cargo que tiene, lleva toda su vida luchando por el cargo que tiene, que es ser secretario general del PP, y claramente parece que tanto por su propio talante ideológico como por su propia apuesta está moverse a la derecha. Hay también que tener en cuenta que Ciudadanos en algunas ocasiones, por ejemplo, en referencia al conflicto en Cataluña, se ha movido mucho a la derecha, con lo cual digamos que la apuesta del PP es esa, claramente. Perdón, una matización. Has dicho secretario general del Partido Popular y es presidente, ¿no? Del Partido Popular. Sí. Listo. Sí, y me parece que en realidad es una tendencia en toda Europa, ¿no? Que están mirando hacia la derecha, en Alemania también, la CSU, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es muy común. España no está fuera de esa tendencia. Las opiniones de nuestros analistas en este club de prensa de hoy, que tenemos que terminar por falta de tiempo. Hoy lo hemos compartido con el profesor Eric Langer de la Universidad de Georgetown, con José López Zamorano, periodista mexicano, y con Pablo Pardo, periodista del periódico El Mundo de Madrid. Gracias a ustedes por la generosidad de su tiempo. Les deseamos una feliz jornada. Si viven en Estados Unidos, un feliz día de Martin Luther King Jr. Volvemos mañana.